Dice Juan 8, verso del 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Muy bien, este es el texto en su conjunto. Es una historia muy conocida. Yo diría que es conocida incluso por quienes no han leído la Biblia, por quienes no son cristianos, quienes jamás han ido a una iglesia. Es una frase popular que es una suerte de paráfrasis de lo que acabamos de leer, el decir: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esa es una manera, digamos, un poco popular de decir esta frase, que la hemos leído en otro modo en la versión Reina Valera 1960 de la Biblia. Entonces, la gente está más o menos, avisada de esta historia. Sin embargo, hay una serie de detalles que en esta imagen general que uno se forma de las historias populares de la Biblia no las tiene claras, y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Fundamentalmente es una historia evangelística, como todo el libro de Juan, como todo el Evangelio de Juan. Hacia el final del Evangelio, en el capítulo 20, versos 30 al 31, el propio apóstol Juan nos dice cuál es el propósito de su libro, y el propósito es evangelístico. Dice en esos versos: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, esta historia, como todo lo que se dice en el Evangelio, tiene el objetivo de establecer y que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y esta historia va a cumplir con ese propósito, con el propósito de establecer cuál es la misión del Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret, y que para que creyendo, y nosotros creyendo a través de este texto, podamos tener vida en su nombre. Y ese objetivo va a estar muy claro acá. Lo que vemos en los primeros 3 versículos, del 1 al 3, es un poco el contexto de la escena. ¿Qué está ocurriendo previamente a que venga el planteamiento del reto, del dilema que le plantean los líderes religiosos de la época a Jesús? Jesús está, nos dice en el versículo 2, en la mañana, luego de haber pasado la noche en el monte de los olivos, en el templo, donde dice que vuelve. Jesús siempre parece que iba al templo, se sentaba ahí y enseñaba al pueblo, el pueblo venía. Era una escena más o menos frecuente. Y él estaba enseñando, sentado, como se hacía en la época de entonces. Quien enseñaba no estaba parado como sucede ahora, sino estaba sentado. Era una posición cultural de la época en el judaísmo. Y esta tranquila escena de la enseñanza es cambiada y es de súbito, de repente, de un momento a otro, porque los escribas y fariseos le traen a una mujer, dice, sorprendida en adulterio, y la ponen en medio. Digamos que los términos que está dicho ahí son muy tranquilos, pero si nos ponemos en la escena podemos pensar que fue una escena muy violenta. Es decir, irrumpieron en la escena, trajeron en peñones, arrastras a una mujer y la pusieron en el medio y anularon la situación de un momento a otro en la cual Jesús estaba enseñando.
Y aquí, en primer lugar, podemos ver a estos dos tipos de personajes, los escribas y los fariseos, que acompañaban siempre el ministerio de Jesús. Podríamos decir que hay tres tipos de personas que acompañaban el ministerio de Jesús. Quienes creían en él, sus discípulos, dentro de ellos sus apóstoles, los 12. La gente que se beneficiaba con sus milagros, alguna de las cuales andaba por interés, como sabemos en otras partes de los evangelios se cuentan que luego lo fueron abandonando. Al final los abandonaron todos, los primeros y los segundos, en el momento de la cruz. Pero era un segundo grupo que seguía a Jesús. A veces Jesús les dijo cosas duras que los hizo abandonarlo prematuramente, como cuando hizo la alimentación milagrosa. Él le dijo: yo soy el pan de vida, ustedes me vienen a buscar porque quieren comer, ¿no es cierto? Han encontrado unas personas que le da de comer gratis, y entonces por eso es que me siguen, y entonces ellos dijeron: dura es esta palabra, y se fueron. Pero hay un tercer grupo que acompaña a Jesús permanentemente con una fidelidad digna de mejor causa, y son los líderes religiosos de la época. Siempre están ahí, pero están para oponerse, están para mostrar hostilidad, están para plantearle preguntas y cuestionamientos que buscan que Jesús meta la pata, que Jesús se equivoque, que Jesús se vea en una situación comprometida. Y estos son los fariseos, los saduceos, los escribas, los intérpretes de la ley. Aquí se nos menciona dos grupos, los escribas y los fariseos. No están aquí en este momento los saduceos. Tampoco se nos menciona a los intérpretes de la ley, pero en realidad muchos de estos escribas con el tiempo se convertían en intérpretes de la ley. ¿Quiénes eran estos escribas? Los escribas eran unos transcriptores de los textos bíblicos, en este caso de los textos de la ley y los profetas. Como ustedes saben, muchos siglos después recién se inventó la imprenta. En ese momento no existía una imprenta, y entonces la gente escribía los textos a mano en unos soportes que se deterioraban con el tiempo y que requerían que fueran transcritos cada cierto tiempo, y además para tener más copias era necesario transcribirlo. Entonces estos copistas, estos transcriptores eran los escribas. Tanta era la fidelidad que debían observar en la transcripción que con el tiempo se convertían en especialistas de la ley y se les llamaba también intérpretes de la ley. Es decir, algunos de estos escribas eran también intérpretes de la ley. El otro grupo son los fariseos, algunos de los cuales podían ser escribas también, pero fundamentalmente lo que distinguía a los fariseos es que eran una secta judía, una de las que existía. En los 400 años que media entre el Antiguo y el Nuevo Testamento surgen unos grupos judíos que no vemos nosotros en el Antiguo Testamento. Y uno de esos grupos son los fariseos. Los fariseos fueron un grupo que surgieron en ese lapso de tiempo y que los animaba, supuestamente, una intención de mayor piedad, supuestamente, de mayor fidelidad a la ley. En un contexto en el que el judaísmo, ellos pensaban, se había apartado de esa fidelidad a la ley, ellos buscaban una mayor fidelidad. Pero esa fidelidad que buscaban fue una fidelidad humana, y como toda fidelidad humana, devino pronto en ritualismo, en religiosidad vacía, en un énfasis desmesurado en lo externo, en el cumplimiento ritual de la ley, y finalmente, porque el corazón del hombre es torcido, debido al pecado, terminaron creando y añadiendo a esa supuesta fidelidad de la letra de la ley tradiciones y costumbres religiosas que ocuparon y muchas veces reemplazaron en contradicción a lo que decía la ley, a la ley. Y Jesús algunas veces se los hizo ver así. Y por eso es que, dicho sea de paso, el Señor nos dice que debemos cuidarnos de la levadura de los fariseos. Y en algún momento dice cuál es esa levadura, y dice que esa levadura, cuidados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, dice en un momento. ¿Y en qué consiste la hipocresía? La hipocresía consiste en que por fuera hay una puesta en escena de religiosidad y por dentro hay exactamente lo contrario. Por eso es que Jesús, en el capítulo 23 de Mateo, que los enfrenta a los fariseos de una manera muy dura, le llama hipócritas, insensatos, ciegos, semejantes a sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras. O sea, una colección de adjetivos que nadie espera recibir, como ustedes comprenderán.
Y se los dijo. ¿Por qué fue tan duro con los religiosos? Porque Jesús quería marcar claramente una línea, una división de aguas bien clara entre aquellos que tenían un corazón para con Dios realmente y aquellos que no. Y a él le importaba mucho que quedara claro que esa puesta en escena de religiosidad era falsa religiosidad. Y que se apropiaban del nombre de Dios de manera espuria, de manera apócrifa, de manera falsa. Eso era lo que quería que estableciera. Y de eso nos tenemos que cuidar siempre los creyentes. Porque habiendo señalado eso Jesús, le dijo a sus discípulos, cuídense de eso. No les dijo, miren, ustedes como son seguidores de mí, están vacunados contra esa levadura. No se preocupen, jamás van a sufrir de eso. No, les dijo, cuídense, guárdense, velen, vigilen de no caer en la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque podemos caer. Cuando el Señor nos advierte de algo, hay que tomar atención y podemos caer en la levadura de los fariseos. ¿Y cuál es la levadura de los fariseos? El ritualismo externo, el darle más importancia a las formas religiosas aceptables que a lo que Dios mira, que es el corazón. Por supuesto que hay una relación entre lo externo y lo interno, somos las dos cosas, pero cuando enfatizamos lo externo, cuando enfatizamos el lenguaje, cuando enfatizamos el vestido, cuando enfatizamos el rito, cuando enfatizamos esto se hace primero, esto se hace después, y si no hacemos eso no nos sentimos cómodos, estamos comenzando a caer, cuidado, en el ritualismo. Porque Dios no es un notario público. Él no está arriba diciendo hicieron esto o aquello, Él está viendo el corazón. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada hay que guardar el rito. No, la Biblia dice que sobre toda cosa guardada hay que guardar el corazón. Muy bien, entonces estos son los grupos que permanentemente han sido hostiles y son hostiles, y este es otro acto de hostilidad. Ellos irrumpen, traen a esta mujer y la ponen al centro, interrumpen la enseñanza de Jesús, aunque no lo dice ahí, podemos suponer y podemos imaginar que fue una irrupción violenta, y entonces en los versículos 4 al 6 se plantea el desafío a Jesús, y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Tú pues, ¿qué dices? Esa frase resume el planteamiento de el dilema, el reto, el desafío planteado por los fariseos y por los escribas a Jesús. Tú pues, ¿qué dices? Ahora, preguntémonos alguna cosa. ¿Realmente ellos sorprendieron a esta mujer en adulterio o pensaron en hacer una emboscada a Jesús y quizás crearon esa situación? No nos lo dice el texto, podemos quizás suponer que es así, me van a permitir esa suposición. ¿Por qué razón? Porque no está el hombre ahí. El adulterio se requiere a dos personas. Y como vamos a ver en unos pocos minutos, la ley manda a apedrear a esas dos personas, a la mujer y al hombre. Y sin embargo solo está la mujer. ¿Salvaron al hombre por machismo o porque el hombre estaba en combinación para poder tener esa situación? ¿O los fariseos sorprendieron el caso del adulterio y dijeron, qué buena, aquí tenemos un gran caso para poner en problemas a Jesús? No lo dice el texto, por supuesto, lo que estoy diciendo es solo una suposición. No sabemos por qué no está el hombre acá, pero al no estar el hombre que incurrió en el adulterio, vemos que la intención de estas personas, aun cuando los fariseos querían cumplir la ley al pie de la letra, no era cumplir la ley al pie de la letra, sino simplemente hacerle una emboscada a Jesús. Y aquí vemos algo que también tiene que ver con la actitud farisea, que es ver a los seres humanos como objetos, no como personas. Ellos no están pensando en la mujer que está ahí. Quizás sí pensaron en el hombre, que le evitaron la contingencia de ser apedreado, pero no están pensando en la mujer. Jesús va a pensar en la mujer, pero ellos lo único que les interesa es usar una situación y una mujer
para hacer una emboscada a Jesús, para tentarlo y para luego de tentarlo con este problema de aplicación de la ley, poderlo acusar. Y entonces ahí también algo tenemos que aprender. Nosotros tenemos contacto con las personas y debemos tener contactos con las personas, no solo con los creyentes, como Jesús, que tuvo contacto con los publicanos y con los pecadores. Pero para nosotros esas personas no son objeto, no son candidatos a ser prosélitos, no son candidatos a ser adeptos, son personas que el Señor quiere cambiar, que el Señor quiere salvar, que el Señor quiere que ellos lo conozcan y que tienen necesidades. Y entonces cuando estés con una persona no piense, este es el predicado número 450 de este año, o el número 20 de esta semana, y al cual yo le tengo que tratar de llevar a la iglesia y convertirlo, y anotarme un poroto más en el cielo. No es así. Lo que tiene que ocurrir es que debes orar. ¿Qué necesita esa persona? Por supuesto que necesita el Evangelio. Y está claro que debemos predicar el Evangelio y conocemos el Evangelio. Pero lo más importante es que Dios ama a esa persona. Y por supuesto que la ama más que tú, que la ama más que yo, que la ama más que cualquiera de nosotros. Entonces debemos tener la actitud que tenía Jesús. Jesús predicó de una sola manera, presentó el Evangelio de una sola manera, se presentó de una sola manera. No, se presentó de muchas maneras. ¿Había un esquema en el cual Jesús se presentaba? No, no había un esquema. El esquema es que no había esquema. No habló de la misma manera. Jesús fue guiado siempre por el Espíritu Santo. Y en algunos casos se presentó como el Mesías directamente, como vamos a ver más adelante, y en otros no. En algunos casos simplemente hizo el milagro, en otros hizo el milagro y hizo más, conversó un poco más con la persona. Y lo que nosotros debemos hacer es jamás mirar a las personas como prosélitos, como adeptos, a quienes vamos a traer a una forma de doctrina con la cual coincide con nosotros. Sí, claro, va a haber doctrina, va a haber contenido, pero fundamentalmente hay vidas y tiene que haber una vida a la cual Dios ama y quiere salvar y quiere cambiar. Y esa es la actitud en la que debemos estar sintonizados. Entonces, los escribas y los fariseos aluden a la ley de Moisés. ¿A qué parte de la ley aluden? Porque dice, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley, dicen, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿En qué parte dice eso? Bueno, en Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, y el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos, dice en Levítico 20:10. Y en Deuteronomio 22, versos del 22 al 24, dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Después dice, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, en la combinación de los dos textos vemos que está claro que cuando hay un adulterio, a ambos, al adúltero y a la adúltera, indefectiblemente serán muertos, dice en Levítico. Y en Deuteronomio se nos dice que se sacarán a ambos a la puerta de la ciudad y se le apedrearán. De ahí es que se saca. Efectivamente, la ley dice eso. Ahora, digamos unas palabras sobre esto. Hay una idea que es transversal al todo el libro de Levítico y a la ley, que es que Dios es santo. En Levítico 19:2, por ejemplo, Moisés recibe este mandato de Dios. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. En Levítico 11:44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Y en el propio capítulo 20
donde hemos leído el pasaje de la condena a los adúlteros, en el versículo 7 dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y en el verso 26 de ese mismo capítulo dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces la idea, el espíritu de la ley es mostrar la santidad de Dios. Por supuesto que la ley también nos presenta y nos muestra a Cristo, porque Cristo está representado en la ley y está presente ahí. Y por eso es que en los sacrificios que hemos aprendido, estos sacrificios son tipos, son sombras que prefiguran el sacrificio de Cristo y vemos permanentemente presente en esos sacrificios la persona, la figura, la naturaleza, el ministerio y la obra de Cristo. Pero también de manera transversal, presente en toda la ley, está la santidad de Dios. Y por eso el Señor hacía cuestión de Estado. Era una cuestión muy importante que Israel fuese santo porque Él es santo. Esa idea no ha cambiado. Ha cambiado el aspecto penal de la ley. Es decir, si alguien comete adulterio, no se le apedrea. Pero si alguien comete adulterio siendo creyente, sabe que tiene que arrepentirse porque Él es santo. Si tú tienes una relación con Dios, estás llamado a ser santo porque Él es santo. Si quieres relacionarte con Dios, no hay manera de ver a Dios, dice la Biblia, sin santidad. Sin santidad no se verá a Dios, dice en las bienaventuranzas, precisamente. Lo dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la razón por la que estos pasajes están aquí y esta dureza penal que vemos respecto de combatir el adulterio y otras más que están en Levítico y también están en Deuteronomio y en Éxodo, son para mostrar la santidad de Dios. Y como dice en el último de los pasajes que leí, la santidad que quiere decir santo es apartado. Bueno, yo los he apartado, dice Dios a Israel, para que ustedes vivan de una manera distinta. Y eso nos dice actualmente el Señor a nosotros. Es decir, nosotros vivimos en el mundo, vivimos con la gente del mundo, pero no debemos vivir como el mundo. Esa es la diferencia. No debemos vivir como el mundo. Eso significa ser apartado. Apartado no significa estar apartado de la gente, porque Jesús no vivió apartado de la gente. Lo increíble de Jesús es que vivió entre la gente manteniendo su pureza. Y se acercó a la gente. Y Él dijo, yo he venido para los que están enfermos, es decir, para todos. Lo que pasa es que algunos se creían sanos equivocadamente. Entonces, este es el sentido aquí. El sentido es la santidad, el sentido es la ley. Y por eso está puesto este texto y fue este mandato. Sin embargo, lo que hacen estos escribas y fariseos es usar este texto para, nos dice el versículo 6, para tentarlo a Jesús, para poder acusarlo. ¿En qué consistía la tentación y en qué consistía la finalidad de acusarlo? La tentación era simple. Jesús había dicho que Él no había venido a abrogar la ley, a eliminar la ley, a anular la ley. Eso quiere decir abrogar. No ha venido a anular la ley. Él ha venido a cumplir la ley. Y en la medida que Él se presentaba como el Mesías, no podía ir contra la ley, contra Moisés. Sin embargo, Él se acercaba al pueblo, a la gente que estos religiosos rechazaban. Dice la Biblia que era conocido por ser amigo de publicanos y pecadores. Esa gente lo seguía. Es más, cuando ellos han irrumpido con esta mujer, estaba hablando a la gente así. Estaba enseñando. Entonces el dilema está, ¿escoges cumplir lo que la ley de Moisés dice contra esa gente? ¿O escoges salvar a esta gente contra la ley de Moisés? Es un dilema difícil. Pero además dice que esa tentación, esa prueba, tenía la finalidad de acusarlo. ¿Acusarlo ante quiénes? En realidad era acusarlo ante los romanos, que tenían el poder real en ese momento. Porque en el contexto de la conquista romana de Israel, no era posible que ningún judío pudiera ejecutar una pena de muerte. Los únicos que podían ejecutar la pena de muerte eran los romanos. Y bueno,
Por eso es que este texto no se cumplía. No sabemos de que andaban apedreando. No es que no hubieran adúlteros en Israel. Lo que pasa es que no se apedreaba a nadie. Y Jesús, si hubiera dicho, muy bien, sí, efectivamente, esta es una adúltera, Moisés dice eso, cuánto lo siento, apedréenla. Luego de apedrearla, hubieran ido donde los romanos y hubiera dicho, este señor ha ejecutado la pena de muerte y no lo puede hacer. Y lo hubieran acusado. Y así hubieran tenido un caso. Contra la gente, iban contra la popularidad que tenía Jesús, que tanto les incomodaba a estos líderes religiosos, y tenían realmente ya un caso para acusarlo frente a los romanos. Y este era el problema supuesto en el que estaba Jesús. Problemas que ellos estaban acostumbrados a plantearle. Ustedes recuerdan el caso de la cuestión sobre el tributo. ¿Debemos o no pagar impuestos? Esto era un dilema un poco más profundo, porque el del impuesto es más bien sencillo, pero Jesús salió con mucha sabiduría, ¿no? Deme el denario, ¿de quién es esta imagen? Es del César, dar al César lo que es del César, dar a Dios lo que es de Dios. Y otros dilemas, como cuando los saduceos que no creían en la resurrección se burlaron de este asunto y le plantearon otro dilema a Jesús y le dijeron, si hay una mujer que está casada con un hombre, el hombre se muere, el hermano se casa con ella porque los textos bíblicos pues mandaban en el Antiguo Testamento a que si moría el hombre y tenía un hermano sin casarse, debía ayudar a su hermano a prolongar las generaciones y se casaba con la mujer. Entonces dice, bueno, que se muere el primero, se muere el segundo, se muere el tercero. O sea, esta mujer enviuda de 2 hermanos y se llega a casar con 3. En la resurrección, le dicen al Señor. Ellos no creen en la resurrección, le plantean una burla, como diciendo, ¿cuál es esta tontería de creer en la resurrección? Que mira, a ver, ¿cómo resuelves esta tontería? En la resurrección, ¿de quién va a ser mujer esta mujer? ¿De cuál de los 3 hermanos? Y Jesús, por supuesto, también sale del dilema y dicen, ustedes hierran porque piensan como hombres, ¿no? En la resurrección no nos vamos a casar ni nos vamos a dar en casamiento, dice el Señor. Entonces ha habido otros casos similares. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta de Jesús inicialmente? Antes de la famosa frase que ya vamos a considerar, dice que Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Se ha especulado mucho sobre qué escribía Jesús. Se ha dicho que Jesús estaba escribiendo los pecados de esa gente. Jesús estaba en el suelo y escribía, Juancito, tú también eres adúltero, el otro es ladrón, ¿no es cierto? Epifanio es fornicario. Entonces ellos se sintieron, apantallados por Jesús y se fueron. No sabemos si eso es verdad. Hay otros que dicen que está escribiendo algunos textos de la ley, ¿no? Quizá está escribiendo el adúltero también, ¿dónde está, no? No sabemos si es verdad eso. No sabemos qué escribía. Y no sabemos qué escribía porque el texto no lo dice. Y quizá el texto no lo dice porque lo importante no es qué escribía, sino la actitud que tenía Jesús. Que es una actitud en la que él no entra a la confrontación inmediatamente. Está frente a una confrontación y no entra a la confrontación. Hay otros momentos que entró a la confrontación, como yo les he leído, ha habido momentos que les ha dicho cosas muy duras. Y ha habido momentos en los que él ha sanado un sábado, porque les escandalizaba a los fariseos que sanara él gente el día de reposo. Y hay a veces que él ha sanado un sábado y dice, a ver, ¿cómo les queda el ojo? ¿Qué me dicen ahora? O sea, hay momentos en los que Jesús no ha eludido la confrontación. Pero ¿por qué en este momento su primera actitud no es confrontar? Yo pienso que tiene que ver con la mujer que está ahí. Porque ellos están usando a esa mujer para confrontar con él. Y él no va a usar a esta mujer directamente para confrontar con ellos. Y no siempre tenemos que confrontar. O sea, ¿debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe? Sí, debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Pero no, nuestra actitud no debe ser contender siempre, discutir siempre. Porque el Señor dice a través de Pablo que debemos corregir con mansedumbre. Quizá podemos leerlo, está en Primera de Timoteo, versos a partir del 24, dice, porque el siervo del Señor, le dice Pablo a Timoteo, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan
para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Lo interesante aquí es que Pablo le dice a Timoteo, que segunda de Timoteo capítulo 2, verso 24 en adelante, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Por qué debe corregir con mansedumbre a los que se oponen? ¿Por qué no dice, saca la espada flamígera y dile generación de víboras, etcétera? ¿Por qué ahí no? ¿Para qué? Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. No sabemos si les conceda que se arrepientan, pero esa contingencia está dada porque cuando atacamos la gente se encapsula y se defiende. Entonces, si tú ganas la discusión, puedes perder el alma. Y no se trata de que ganemos la discusión. Es decir, no hay una norma aquí. En realidad, lo que debemos estar claros es que debemos orar siempre y ser guiados por el Señor. En algunos momentos hay que ser firmes y decir las cosas claras. En otros momentos hay que corregir con mansedumbre, no tratando de poner un obstáculo para que esa persona venga al conocimiento de la verdad. No estamos para ganar discusiones, no estamos para ganar argumentos, no estamos para decir frases ingeniosas que derrumben lo que la gente dice. Y en algunos casos, como Jesús en este momento, debemos estar en silencio, orando. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice. Tu lucha no es contra el vecino que se opone. Tu lucha no es contra el compañero de trabajo que se burla. Tu lucha no es contra el familiar que dice cosas que pueden ser incluso ofensivas a tu condición de cristiano. Tu lucha no es contra él. Porque Dios no quiere luchar con él, Dios lo quiere salvar. Esa persona está hablando porque está ciega, porque no sabe lo que está diciendo. Y entonces, uno sí tiene que estar muy claro de qué cosas tiene que aclarar, pero siempre en un tono de mansedumbre. Por si quizás, no lo sabemos, Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y eso hay que recordarlo. Y quizás esto está ocurriendo aquí con Jesús. Jesús está en una actitud, parece, evitando la confrontación. Pero luego sucede que como ellos insisten, viene la respuesta de Jesús, que la vemos en los versículos 7 al 9 de Juan 8. En los versículos 7 al 9 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Ante la insistencia de los escribas y fariseos, Jesús toma una posición de autoridad. Se endereza, se pone de pie y los interpela directa y frontalmente. ¿Acaso los mira a los ojos? Y les dice, el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y lo que hace Jesús con esta respuesta de gran sabiduría, maravillosa, es desviar la atención del dilema legal, ¿debemos o no aplicar la ley?, al dilema moral, a la naturaleza de las personas. Respecto de la ley, lo que Jesús hace es poner con claridad cuál es la finalidad de la ley. Pablo nos dice en Romanos que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en Gálatas nos explica que por medio de la ley Dios encerró todo bajo pecado, para que la ley venga a ser como nuestro ayo, dice nuestra niñera, la persona que nos lleva a Cristo. Cuando Moisés dio la ley, luego de superado el incidente penoso del becerro de oro, cuando finalmente da la ley, el pueblo de Israel se compromete a cumplirla. Jura que la va a cumplir, hace un pacto de sangre para cumplir la ley. Y lo hace con frivolidad, lo hace con ligereza, porque lo que debió decir el pueblo de Israel es, un momentito, nosotros no podemos cumplir eso. ¿Quién puede cumplir esto? ¿Quién puede cumplir la ley de pe a pa, de a a la zeta? No es posible. No hay ser humano que sea capaz de cumplir este estándar. Y sin embargo dijeron, lo vamos a cumplir.
Pero la ley está puesta, según lo enseña Pablo con claridad, para revelar que el pecado existe. De alguna manera, la ley pone una tinta indeleble sobre el pecado y lo muestra. Pecado existió desde la caída de Adán hasta la dación de la ley. Por supuesto que existió. Pero en el momento que se da la ley, el pecado se revela y se muestra, se hace patente, se hace evidente. Pero algunas personas, después del pueblo de Israel, siguen actuando con ligereza respecto a la ley. Aún hoy, algunas personas dicen que son buenas y por ser buenas van a entrar en la presencia de Dios, porque rebajan el estándar, porque suponen que Dios es como ellos, que hace un balance más o menos y entonces pasan con 14, con 13 y ya entraron. Pero acá todos tienen que pasar con 20 si quieren jugar en el terreno de la ley. 20 clavados, ni siquiera 19.9, 20 clavados. 20.0, hay que ser perfecto porque Dios es perfecto. Y nadie puede ser así. Por ejemplo, cuando Jesús se encontró con el joven rico en Mateo 19, bueno, está en otras partes, pero podemos tomar el texto de Mateo 19, verso 16. El joven rico se acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O en otras palabras, ¿qué puedo hacer? ¿Qué cosa buena puedo hacer para tener la vida eterna? Diciéndolo en términos más contemporáneos. Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y ahí le da una pista. Ojo, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno, Dios. Ahí le da una primera pista, pero ustedes van a ver que el joven rico no toma esa pista. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el joven rico le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven ha debido decir lo que muchos siglos atrás debieron decir los israelitas. Ha debido decir: no. Si esa es la aduana para entrar a la vida eterna, si esa es la condición para entrar a la vida eterna, no puedo. Yo no puedo cumplir eso. Fallo permanentemente en eso. Sin embargo, el joven rico dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Esa ya la hice. Ya la tengo. ¿Cuál más? Y entonces hay esa ligereza. Ligereza que también tienen estos escribas y fariseos que traen a la mujer. No están preocupados en cuánto cumplen ellos de la ley, sino en cómo encontrar a una mujer en adulterio para ponerle un dilema y un problema y un disparadero a Jesús. Tampoco es una frivolidad peor, aún peor que la del joven rico. Bueno, si dices que amas a tu prójimo como a ti mismo, si has hecho esto desde tu juventud, qué bueno, entonces vende todas tus cosas, dáselo a los pobres, todos tus bienes, ven y sígueme. ¿No es que ama al prójimo como a sí mismo? Y él no puede hacerlo. Cuando Jesús reflexiona, ustedes conocen en la historia que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Los discípulos, que a veces daban en el clavo, dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Ellos sí se dan cuenta: caramba, la cosa está complicada. Y Jesús da una respuesta maravillosa. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. O sea, para nosotros es imposible cumplir la ley. Para nosotros es imposible dar el estándar de justicia que Dios pide. Sigue siendo imposible cumplir la ley porque pecamos a cada rato. Nosotros, creyentes, pecamos. Pero estamos en el periodo de la gracia y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias a Dios por eso. Que no estamos bajo el estándar de la ley. Porque si estuviéramos bajo el estándar de la ley, nadie podría ser salvo. Pero para Dios eso no es imposible, porque no estamos bajo el estándar de la ley, sino bajo el estándar de la gracia. Y entonces, lo que hace Jesús al decir: el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra, lo que hace Jesús es poner el dilema legal en el lugar correcto en el que la ley debe estar.
Mírate a tu corazón, cumples tú la ley, eres capaz de cumplir la ley, estás sin pecado para administrar esta justicia que quieres administrar con tanta severidad. Tienes que darte cuenta si es así, porque el propósito de la ley es que te des cuenta que no puedes cumplirla, que te des cuenta de tu incapacidad. Y entonces cuando responde Jesús, en un primer aspecto responde poniendo la ley en el lugar correcto, en la finalidad para la cual fue dada. Pero también, al hacer que las personas se miren a sí mismos, nos pone respecto de nuestro propio pecado en la posición que debemos estar. Nos confronta con mirarnos a nosotros mismos. Porque algo que tiene que ver con la naturaleza humana y con la naturaleza pecaminosa humana, por tanto, es que somos muy proclives a mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. ¿Por qué dijo esto Jesús en el Sermón del Monte? Porque eventualmente, a veces, en ciertas circunstancias, la gente esporádicamente solía mirar el defecto en el otro, cuando en realidad siempre se pasaba mirando los defectos propios. No, lo dijo porque esta es la costumbre normal y natural. Normalmente nosotros miramos en el defecto ajeno y no el propio. Es decir, somos sumamente críticos, radicales, implacables con nosotros y autocomplacientes con nosotros mismos. Esto es una condición de la caída. Tal es una condición de la caída que cuando esta sucede en Génesis 3, versos 11 al 13, ahí mismo nosotros vemos que cuando Dios, en el verso 11, le dice a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Cuando lo confronta, cuando lo interpela con su caída, Adán dice, sí, Señor, soy culpable, lo siento. ¿No? ¿Qué dice Adán? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán dice, sí, Señor, ella es la culpable. Pero no es una cuestión de género. No es que los hombres echamos la culpa a las mujeres, cosa que hacemos. La mujer... Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente. A conclusión es que el marido le echa culpa a la mujer y la mujer a la mascota. No es esa la conclusión. La conclusión es que el ser humano, por su naturaleza pecaminosa, no asume la responsabilidad de su pecado. ¿Recuerdan también la historia de David y Betsabé? Entre el capítulo 11 y el capítulo 12 de Segunda de Samuel, cuando David adultera con Betsabé y cuando manda matar realmente al esposo de esta, a Urías. ¿Recuerdan esa historia? Bueno, cuando hace eso, pasa el periodo de duelo, David está de lo más normal, piensa que bueno, ya pasó piola el asunto, nadie se ha dado cuenta, ya se puede unir a Betsabé, nadie sabe que ha adulterado con ella, nadie sabe que luego de haber adulterado ha mandado matar al esposo de esta mujer. Y entonces, ¿qué hace Dios para confrontarlo? Envía al profeta Natán y el profeta Natán le cuenta una historia que David no se da cuenta inicialmente que es una historia ficticia. Y le dice, había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita y ahí le cuenta que quería mucho esa corderita, era como su mascota, ¿no? Vivía, la quería mucho, ¿no? Pero entonces vino a la ciudad un hombre rico y entonces este otro rico quiere agasajar al rico y cuando lo quiere agasajar con una corderita, ¿qué hace? ¿Toma de las muchas ovejas y ganado que tiene para comer? No, coge exactamente la corderita, la única que tenía el hombre pobre. Eso le cuenta. Y la reacción que tiene David, versículo 5 del capítulo 12, segundo Samuel, es: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. ¿Qué hace David? Es implacable con esta historia. Nunca ha sido así implacable consigo mismo. Y él ha hecho eso. Y lo que va a hacer, Natán es: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre.
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en su seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y le da una sentencia bien fuerte respecto a su familia que realmente se cumplió. O sea, David fue capaz de detectar la falta en esa historia, en esa otra persona, saber que lo que había hecho era injusto, que estaba mal y que era digno de muerte, pero jamás fue capaz de detectar esa misma falta en sí mismo. Y lo que Dios hizo con la sabiduría que tiene Dios es confrontarlo con esta historia. Quizás si lo hubiera confrontado directamente como lo hizo a Adán, quizá él hubiera dicho un atenuante: bueno, pues, pero tú, Betsabé, se puso a bañar en la terraza y yo la miré, no sé. Quizá hubiera puesto un atenuante. Pero planteadas así las cosas, David fue interpelado y no le quedó otro camino. Él mismo decretó su propia sentencia en esta historia ficticia. Lo interesante, y por eso es que la Biblia dice que David tenía un corazón para con Dios, es que en el versículo 13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Esa es la diferencia con los fariseos. Los fariseos son interpelados. ¿Están libres de pecado? No están libres de pecado. Y ellos se van a ir. Y no van a tirar la piedra. Pero jamás van a decir: pequé contra Jehová. Eso no van a hacer. Además, es indispensable que nosotros reconozcamos nuestro pecado. Conocer a Dios, recibir a Cristo, aceptar a Cristo, esos términos que normalmente usamos para la conversión, nacer de nuevo, pasa, de todos modos, por reconocer la santidad de Dios y nuestra indignidad, y reconocer nuestro pecado. Y eso es algo que no hacían los fariseos. En el siguiente capítulo, en el capítulo 8 de Juan, en una historia que semanas atrás se enseñó aquí, al final, cuando los fariseos dicen que no son ciegos, le dicen a Jesús porque él les dice que son ciegos, ha sido después de sanar a un ciego precisamente. Jesús les dice, capítulo 9, Juan verso 41, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, es interesante porque Jesús no dice, si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque son ciegos, su pecado permanece. No, dice, porque dicen que no son ciegos. Son ciegos. Jesús vino, dice, el médico viene por los enfermos y no por los sanos. ¿Había sanos? No había sanos, pero algunos se creían sanos. Falsamente, equivocadamente, como ya dije. Entonces aquí, ¿eran ciegos? Sí, eran ciegos, pero el problema para que su pecado permaneciera no es que fueran ciegos, sino que se creyeran no serlo. Que dijeran no serlo. Entonces reconocer nuestro pecado es importante. Cuando nosotros tenemos una revelación de la santidad de Dios, inmediatamente, como la otra cara de una misma medalla, tenemos una revelación de nuestra indignidad. Las dos cosas van juntas. Por eso Pedro, cuando estuvo en la pesca milagrosa, al inicio del ministerio de Jesús, ¿qué hizo? Se tiró al suelo y dijo, apártate de mí, que soy hombre pecador. Cuando vio a Dios actuar, cuando vio, este viene de Dios, esto no es solo un maestro interesante que dice cosas muy profundas, sino este es Dios mismo acá, cuando tuvo una revelación de la naturaleza de Dios y de su santidad, de su poder, tuvo una revelación inmediata de su indignidad. Y eso es lo que sucede en la conversión. No es que uno se da cuenta que es bueno ir a la iglesia, que siempre es bueno estar bien con Dios, que ¿qué hay de malo en eso? No es eso. Lo que sucede es que nos damos cuenta que Dios es perfecto, que Dios es santo, que yo soy pecador. Pero que Cristo murió en la cruz para que haya ese camino para tener una relación con ese Dios santo. Cuando la persona dice, yo soy bueno, claro, tengo defectos, todos tenemos, pero hago cosas buenas, no soy como el narcotraficante, no soy como el ladrón, no soy como el asesino. Cuando hacemos eso,
es que no hemos entendido la santidad de Dios y tampoco hemos entendido la dimensión de nuestra indignidad. Cuando entendemos la dimensión de nuestra indignidad, no presentamos atenuantes. No somos como Adán, que presenta atenuantes, que dice, la culpa es de esto, de aquello, de las circunstancias, de cómo me criaron, de dónde nací, de qué problemas tuve, de con quiénes me junté. Yo no quería ser así, pero si tú estuvieras en mis zapatos y hubieras vivido lo que yo viví, entonces entenderías por qué soy así. En ese momento estamos en el Adán que ha pecado, que se esconde de Dios. Pero si estamos en el David, que cuando es revelado su pecado dice, pequé contra Dios, entonces en ese momento estamos empezando a conocer a Cristo. En ese momento. Y es lo que el Señor quiere hacer con estas personas. Las está confrontando. Digamos que debemos tener el acento en uno para ver nuestra propia indignidad. Y debemos tener el acento en los otros para servirlos. Ese es el orden. Debemos pensar en los otros no para juzgarlos, sino para servirlos. Entonces, por ejemplo, si lo trasladamos al campo del matrimonio, debemos tener el acento en uno para que yo sea la pareja idónea. Y debemos tener el acento del otro para cumplir el rol que Dios nos manda respecto de la otra persona. No para exigirle a la otra persona que sea como nos conviene a nosotros. Eso es lo que normalmente sucede. La gente se casa con las personas, dice, yo quisiera casarme con esa persona, estoy interesado en esa persona porque pienso que esa persona es ideal para mí, coincide conmigo, me va a hacer feliz. Esa es una posición más bien mundana. Si tú eres un joven que no estás casado, eres una joven que no estás casado, y deseas casarte, anhelas, generalmente la gente dice, voy a orar porque Dios me dé una pareja idónea. Y sin decirte que está mal que ores eso, te voy a decir que también puedes orar y tratar de ser tú una pareja idónea. Que hacer todo lo posible para construir en ti, a través de la obra de Dios en tu vida, una pareja idónea. Y cuando eso sea así, quizás Dios va a poner a esa otra pareja idónea. ¿Eres tú una pareja idónea? ¿O no te recomendarías para el matrimonio a nadie? Ese es el punto. Si estás casado, tu esposo no es la cabeza como Cristo es la cabeza, y tú estás sujeta a tu esposo como Dios te manda, no estás, pues tienes bastante para trabajar en ti antes de pensar en la otra parte. Si tú eres un esposo y dices, sí, yo quiero ser la cabeza, pero mi esposa no me respeta, no se sujeta, entonces tienes bastante para trabajar en ti para ser la cabeza antes de exigirle a tu esposa que sea lo que tú no eres. Lo ideal sería que las dos personas simultáneamente, en la misma dimensión y a la misma velocidad y en la misma tesitura, en los mismos decibeles, estén siendo él la cabeza y ella sujeta. Y a la misma, ella está tan sujeta como él está en la cabeza. ¿No es cierto? No es así. Normalmente. A veces sí, no quiero decir que Dios no pueda hacer eso. Pero normalmente hay mucho más que chambear adentro que afuera. Y entonces ahí sí, el acento debe estar en uno, pero orientado a servir al otro. Finalmente, también esta respuesta de Jesús pone en la real equilibrio la gran disyuntiva, el gran dilema entre la justicia y la misericordia. ¿Cómo se puede ser misericordioso y justo a la vez? ¿Cómo se puede cumplir con lo que la ley manda y a su vez ser misericordioso? Los seres humanos no podemos hacer eso. Los seres humanos, si queremos dejar de cumplir la ley, de ejecutar la sentencia para el reo, y queremos ser misericordiosos, amnistiamos, perdonamos, hagamos como que no ocurrió. Tú te mereces la cárcel, pero no vas a ir a la cárcel.
Esa es la manera como los seres humanos resuelven. No podemos ser simultáneamente misericordiosos y simultáneamente satisfacer las demandas de la ley. No podemos decir, esa persona la vamos a perdonar y también va a ir a la cárcel. El delito se va a pagar, pero la vamos a perdonar. No se puede. O se paga o se perdona. Pero Dios no puede hacer eso. Porque Dios, sus atributos están en perfecto equilibrio. Sus atributos son el que sea justo y el que sea misericordioso. Y no puede dejar de ser justo para ser misericordioso. Y no puede ser misericordioso dejando de ser justo. O sea, no puede operar uno de sus atributos en desmedro del otro. Se tienen que cumplir los dos. Y todos los atributos, el que sea amor, el que tenga gracia, el que sea omnipresente, omnisciente, etcétera, etcétera, y santo, etcétera. Entonces, ¿cómo podía ser Dios misericordioso? ¿Cómo puede perdonar el pecado de la raza humana y del ser humano y a su vez ser justo? Porque la paga del pecado es muerte. Y se tiene que cumplir las exigencias de su justicia. ¿Cómo lo puede hacer? Lo puede hacer en Cristo. Cristo resuelve ese problema. Porque Dios se hace hombre y Cristo paga la deuda del pecado. Y al pagar la deuda del pecado, satisface la justicia de Dios. Si alguien paga, Cristo paga por nosotros. Por eso decimos que su muerte es sustitutoria o sustituta, nos sustituye. Nosotros deberíamos morir, nosotros deberíamos pagar, pero no vamos a pagar porque Él paga, salvo que no aceptemos esa paga. Salvo que querramos pagar con la ley. No, yo voy a ser juzgado por la ley. Estamos fregados. Porque ahí sí vamos a tener que pagar y estamos endeudados hasta el cuello. Pero la gracia de Dios está en que el propio Dios se hace hombre y Él mismo paga. Y ahí está la misericordia. La misericordia está en que no mereciéndolo, Él lo hace. Y simultáneamente alguien paga y ese que paga es el que no debería pagar, el más inocente, el que debería juzgar. Y de esa manera está en perfecto equilibrio la justicia y la misericordia. Y en realidad la respuesta de ¿tú qué dices? Es yo digo que yo pago por esa mujer. Aunque esa mujer sea adúltera, aunque esa mujer sea pecadora. Yo satisfago las demandas de la ley. Y de esa manera se da las dos cosas en esa respuesta. Entonces esta respuesta pues satisface la real naturaleza de la ley, pone el acento en nuestros propios pecados, en mirarnos a nosotros mismos y resuelve esta disyuntiva, este dilema entre la justicia y la misericordia. Y además, como ya dije, convierte este dilema legal que le plantean en un dilema moral. Y tiene una respuesta muy inteligente porque nadie puede decir que Cristo no dijo que no había que apedrear a la mujer. Ok, apedréenla, pero que tire la piedra, la primera piedra, el que esté libre de pecado. Y nadie se sintió libre de pecado. Pero aquí vemos la diferencia en el versículo 9 entre el arrepentimiento y el remordimiento, porque lo que hacen estas personas es, desde el más joven hasta el más viejo, como dice el texto, es irse, arrojar seguramente sus piedras, que ya la tenían en la mano, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a otros, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Sí, ellos se dieron cuenta que no eran capaces de tirar la piedra. Sí, ellos tuvieron su minuto de verse a sí mismos, pero al verse a sí mismos, solo tuvieron el remordimiento, no se atrevieron, se fueron, y como vemos en los siguientes capítulos del propio Evangelio de Juan, volvieron a la carga. Solo ganaron tiempo para buscar otra manera a través de la cual tentar y mostrar hostilidad a Jesús. Y entonces ahí vemos la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de dirección, cambiar de vida. Ellos no cambiaron de vida, solo no se atrevieron en ese momento. Después volverían a la carga. Y de ahí, para concluir, se da el diálogo con la mujer. Versos del 10 y 11.
Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Este es el tercer encuentro con una mujer que tiene algún tipo de conducta cuestionable desde el punto de vista sexual que Jesús tiene. En Lucas capítulo 7, por ejemplo, no lo vamos a ver, solo lo menciono. Jesús es invitado a comer a la casa de un fariseo que se llama Simón, y mientras están conversando, una mujer que era pecadora sabe que Jesús está ahí, se acerca, le besa los pies, llora, enjuaga sus pies con sus cabellos, y Simón el fariseo piensa para sí: si este es profeta, sabría que esta mujer es pecadora y no permitiría que eso suceda, que esté ahí tocándolo. Y Jesús le cuenta la parábola de los dos deudores, aquel al que la persona que le prestó dinero le prestó más, a otro le prestó menos y le perdona la deuda, y entonces ¿quién amaría más? ¿Al que más o al que menos le han perdonado? Y por supuesto el fariseo capta la historia y dice: claro, al que más le han perdonado es el que ama más. Y establece Jesús el match en la historia y dice: esta mujer ama mucho porque mucho se le ha perdonado. La segunda mujer con la que Jesús se encuentra es la samaritana. Unos capítulos antes de donde estamos leyendo, capítulo 4 de Juan. Jesús se encuentra con una mujer samaritana. Jesús le habla, cosa que le sorprende a la samaritana, porque los samaritanos y los judíos, por razones que no voy a explicar ahora porque no hay tiempo, no se hablaban ni siquiera, no se llevaban bien, tenían un viejo problema histórico y cultural, y entonces Jesús le pide que le dé de beber al pie de un pozo. La mujer le dice: qué raro que me hables tú, siendo los judíos y los samaritanos no nos hablamos. Jesús le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y entonces la mujer, versículo más adelante, le dice: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús la confronta con su pecado, porque le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Antes de beber el agua que yo te estoy diciendo que yo te daré, tienes que traer a tu marido. Y esto lo hace para revelar el pecado, una vez más. Siempre Jesús, por caminos distintos, acaba en el mismo lugar. Es absolutamente consecuente, es claro. Y entonces la mujer le dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Nuevamente estamos con una mujer de una vida un poco disoluta, ¿no es cierto? Pero es interesante que a esta mujer Jesús le revela con todas sus letras que es el Mesías. Eso a mí me sorprende mucho. No lo hizo con Nicodemo, por ejemplo. Cuando Nicodemo, un capítulo antes, va y le dice: Señor, sabemos que has venido, o Maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios por las cosas que haces. Claro, que ahí dice que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos, pero no le dice: mira Nicodemo, ¿a ti te parece que yo hago cosas maravillosas? Porque yo soy el Mesías. Esa es la razón. Olvídate de decirme más cosas. Yo soy el Mesías, esa es la razón por la que hago lo que hago. Y ahorremos tiempo en esta conversación. No, lo que Jesús no le dice a Nicodemo, que es un maestro de la ley. Sin embargo, a esta mujer, en el versículo 25, la mujer le dice: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús no le dice: es necesario que nazcas de nuevo para que conozcas al Mesías. Le dice: yo soy el que habla contigo. Es impresionante que a una mujer que tenía esa vida, Jesús se le revela tal cual. Yo creo que tiene que ver con que esta mujer, que además inmediatamente salió, le habló a toda la gente de su pueblo que había conocido al Cristo, al Mesías: vengan, y ellos después fueron, hablaron con Jesús y dijeron: ahora conocemos no solo por lo que tú nos has dicho, sino porque lo hemos visto nosotros. Esta mujer tenía pues ese corazón de arrepentimiento. El Señor nos dice claramente que Él está, porque así, escuchen este texto para que no lo busquen y podamos avanzar rápido. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad. Sí, eso es el Señor.
el que habita en la eternidad, el alto, el sublime, el santo, el que habita en la altura y la santidad. ¿Quién pues va a tener una relación con un Dios tan grande? ¿Quién, que nosotros somos pecadores? ¿Quiénes somos nosotros para tener relación con Él? Pero el texto de Isaías que estoy leyendo no acaba ahí. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el corazón de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, el Dios sublime, alto, eterno, que habita en la altura y en la santidad, Él no habita con los altos, los sublimes y los eternos seres humanos, porque ninguno es así, sino habita con los seres humanos que son quebrantados y humildes, no de dinero, porque algunos pueden ser muy humildes de dinero y muy soberbios de corazón, sino el quebrantado y humilde de espíritu. Y estas mujeres tenían eso en común. Debido a su indignidad, estaban muy cerca, y lo estuvieron, de reconocer su indignidad espiritual. Los fariseos se creían buenos, se creían religiosos, conocedores de la ley, y lejos de reconocer la santidad de Cristo, se oponían a Él. Y esta es la tercera mujer. Mujer, ¿ninguno te condena? Ninguno, Señor, ni yo tampoco. Y Jesús cumple algo que también está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando dice: no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y Jesús no condena a la mujer, pero no convalida el pecado, porque le dice: vete y no peques más. Como los buenos libros y las buenas películas, los finales son abiertos. ¿La mujer fue y no pecó más? ¿O fue y pecó más? No lo sabemos. Pero si Jesús descubrió en ella este corazón contrito y humillado, pues por sus frutos los conoceréis. Y muy probablemente esta mujer se sumó a quienes seguían a Jesús. Y si Jesús cambió su vida, fue y no pecó más. Y eso es lo que el Señor también nos dice ahora. Él no te condena, pero no te extiende un cheque en blanco para que vayas y peques más. Entonces, si tú has comprendido tu indignidad y la dignidad de Dios, su santidad, Él no te condena. Estás a una oración de distancia de poder decir al Señor: deseo ser distinto. No soy digno de ti, pero deseo que me salves. Tal vez decir como aquella persona que dijo: creo, ayuda en mi incredulidad. No soy capaz de creer más, pero esto es lo que soy y quiero que me cambies. Quiero conocerte. Necesito de ti, porque me he dado cuenta que soy pecador y tú eres santo. Puedes ser como los fariseos, que no puedes tirar la primera piedra y te vas. Solamente te vas. O puedes ser como la mujer que está en el suelo, no dice nada, pero debido al corazón contrito y humillado puede recibir la misericordia del Señor. De ti depende cuál de los dos personajes quieres ser en esta historia.